Un multimillonario y su amante regresaron de vacaciones, pero su pobre esposa ya había hecho las maletas. Entonces sucedió esto. Él regresó de unas vacaciones lujosas de la mano de la mujer que eligió en lugar de su esposa, pero el hogar que abandonó ya no era el mismo. La esposa que dejó atrás, sumida en el dolor y la pobreza, había desaparecido. Y lo que vino después fue algo que ni él ni su amante podrían haber imaginado. ¿Qué creen que le esperaba al cruzar esa puerta? Relájense y acompáñennos en esta emotiva historia de traición, pérdida y un giro que convirtió la arrogancia en arrepentimiento. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y compartan desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. La foto llegó a su teléfono a las 2:07 am. Brillante, reluciente, cruel. Richard estaba de pie en un yate con Verónica acurrucada a su lado. El mar de Allan se extendía tras ellos. Su sonrisa era joven y despreocupada. La mano de Verónica descansaba sobre su pecho como si fuera suyo. El pie de foto decía: Mi reina se merece el mundo. Grecia contigo es el paraíso. Clara Ara se quedó mirando hasta que la luz le quemó los ojos. La casa estaba en silencio. El lavavajillas zumbaba. El reloj del pasillo hacía tic-tac. Al final del pasillo, los niños dormían. Colocó el teléfono boca abajo y juntó las manos para evitar que le temblaran. En algún lugar de su memoria estaba el hombre al que una vez alimentó con dinero prestado. Pero ese hombre ya no vivía allí. No había empezado así. Cuando Clara Ara conoció a Richard, él estaba en la ruina, pero con ansias de éxito. Ella vendió sus joyas para comprarle una laptop. Pidió dinero prestado para pagar el alquiler cuando un cliente pagó tarde. Escribió sus primeras propuestas a medianoche en su pequeño apartamento. Cuando aceptaron su propuesta, él la hizo girar por la cocina, riendo como niños. En aquellos años ella era su compañera en todo. Él la llamaba mi mano derecha, y ella le creyó. Creyó tanto que cuando le pidió que firmara los papeles de un préstamo a su nombre, no dudó. Le abrió las puertas a sus sueños, pero cuando llegó el éxito, el amor se desvaneció. Richard se compró trajes más llamativos, buscó amigos más adinerados y pronto quiso más de lo que tenía en casa. Quería emoción, algo que creía que Clara Ara ya no podía darle. La primera vez que exhibió a Verónica en público fue en una fiesta de lanzamiento en una azotea. Richard llegó tarde con ella del brazo, con un vestido rojo brillando bajo las luces. No la presentó. No hacía falta. La forma en que se inclinó para susurrarle al oído lo dejó todo claro. Clara Ara lo alcanzó junto a la barra. Richard, susurró. ¿Qué es esto de las redes? Dijo con suavidad, dando un sorbo a su bebida. Esa mujer, Verónica, la interrumpió. Es importante para mí. Luego se inclinó lo suficiente para que ella oliera el alcohol. Deberías estar agradecido de que todavía te deje vivir aquí. Las palabras la golpearon como una bofetada. Clara Ara no lloró. Se quedó quieta, en silencio, observando el parpadeo de las luces de la ciudad, y algo en su interior se derrumbó. Desde entonces, la humillación llegó en oleadas. Verónica aparecía en cenas de gala. Presentada como consultora, se sentaba junto a Richard en subastas benéficas, rozándole el brazo con la mano cada vez que levantaba el remo. Los fotógrafos angulaban sus fotos para capturar su brillo, mientras que Clara Ara permanecía en la sombra. En una recaudación de fondos para un hospital infantil, Clara Ara lució un sencillo vestido azul marino para el que había ahorrado. Esperaba dignidad.
Verónica apareció con un vestido de lentejuelas que atrapó todos los flashes de las cámaras. Los tabloides publicaron la foto de Verónica junto a la de Richard, llamándolos una pareja poderosa. Más tarde esa noche, en el estacionamiento, Clara Hara susurró: «Me estás haciendo daño». Richard se encogió de hombros. «No seas dramática. Así son las cosas. Entonces cámbialas». Soltó una risa fría. «Puedes ser reemplazada. No me hagas demostrártelo». Sus amigos la criticaron duramente. Algunos la instaron a irse. Otros le dijeron que aguantara. Aguantó por sus hijos, por las promesas que hizo, por el fantasma del hombre. Ella se encargaba de la casa, preparaba almuerzos, asistía a las reuniones escolares, hacía cheques para caridad a su nombre y fingía no ver los titulares. Pero Richard no se detuvo. En una conferencia de negocios, un periodista le preguntó qué lo inspiraba. Con Verónica a su lado, respondió: «Todo lo que hago, lo hago por el futuro». Con la mano apoyada abiertamente en su espalda, la mirada del reportero se dirigió a Clara Hara y luego la apartó rápidamente, como avergonzada. En casa la crueldad era más silenciosa, pero más aguda. Richard trasladó sus trajes a otra habitación, empezó a cerrar con llave su estudio y les dijo al personal que consultaran con Verónica sobre los acontecimientos. «Tiene mejor gusto», dijo. Cuando Clara Hara protestó, sonrió como un hombre que mima a un niño. «Juega tu papel». Una noche, Clara Hara lo esperó despierta. «Richard, los niños oyen cosas, hacen preguntas. Deja de sacarla en público». Se inclinó sobre su silla. «Nuestro nombre es mío. Agradece que todavía te dejo vivir aquí». Las palabras resonaron durante días. El silencio de Clara Hara se convirtió en su escudo. Le sonrió al jardinero, pagó a la profesora de piano y arropó a sus hijos mientras por dentro ardía. Entonces llegó el viaje, el que la destrozó por completo. Richard lo anunció con naturalidad en la cocina. «Estaré fuera 2 semanas. Negocios en Europa». «¿Qué ciudades?», preguntó. «Todas», dijo él. Se limpió las manos. «¿Llevas a Verónica?». Guardó el teléfono en el bolsillo. «Eso no es asunto tuyo. Este matrimonio es asunto mío, ¿verdad?». Sonrió con suficiencia. «Ya no hablamos más». Dejó instrucciones para el personal. Les hizo promesas a los niños. Besó la frente de Clara Hara sin tocarle el corazón y se fue. 2 días después, Internet explotó. Verónica publicó la primera foto. Sus piernas sobre una tumbona con el Ayán detrás. Pie de foto. Mi vista de la semana. Luego vinieron fotos de yaites, cenas bajo luces de cadena y besos preparados para la cámara. Richard aparecía etiquetado en cada publicación, como si la humillación fuera parte del plan. El teléfono de Clara Hara vibraba sin parar. Los vecinos le enviaban mensajes, los amigos llamaban, incluso familiares le enviaban enlaces. Los ignoró a todos, mirando cada foto con el rostro impasible. En un video, Richard levantó una copa y dijo: «Amor», mientras Verónica se reía contra su hombro. Los comentarios los calificaron de perfectos. Algunos preguntaron: «¿Y su esposa?», seguido de emojis de risa. Esa noche, Clara Hara se paró frente al espejo, mirando a la mujer que lo había dado todo y no había recibido nada. Vio las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, la serena dignidad en su postura. Vio una fuerza que nadie había fotografiado. Comprendió que el silencio no había sido fuerza en absoluto, había sido rendición. Cada vez que sonreía a pesar del insulto,
Cada vez que aceptaba a su amante en público, regalaba una parte de sí misma. Algo se endureció en su pecho. Tomó su teléfono, no para desplazarse, sino para abrir una nota. Escribió el título, Lo que sé. Empezó a enumerarlo todo. Nombres de inversores, cuentas secretas que Richard creía que ignoraba, acuerdos susurrados a puerta cerrada, detalles que la mayoría de las esposas olvidan, pero que ella había memorizado. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en años, no esperaba a Richard. Estaba construyendo algo propio. El mundo había presenciado su humillación. Pronto presenciaría algo más. El viaje en yate terminaría. Las cámaras seguirían adelante, pero la determinación de Clara apenas comenzaba. Y Richard Collins no tenía ni idea de que la mujer a la que había tratado como basura estaba a punto de convertirse en su mayor ruina. Si aún no te has suscrito, nos encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres que han sufrido abuso en todo el mundo. Motívanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia importante. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo la historia y qué te pareció. Capítulo 2. La mansión vacía. La limusina llegó por el largo camino de entrada, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. Richard Collins se recostó en su asiento, con las gafas de sol puestas y el bronceado mediterráneo brillando en su piel. A su lado, Verónica se revolvía el pelo, mirando las cientos de fotos que habían publicado durante sus vacaciones. Ella se rió. Mira esta. Todo el mundo comenta. Metas de pareja. Estás de moda otra vez, Richard. Richard sonrió con suficiencia. Claro que sí. A la gente le gusta el éxito, y nosotros les damos un espectáculo. La rodeó con el brazo perezosamente. Cuando entremos, apuesto a que Clara estará esperándonos con cara de amargura. Probablemente fingiría no haber visto las fotos, como si alguien en este pueblo pudiera pasarlas por alto. Los labios de Verónica se curvaron. Seguramente está llorando en algún rincón. Pobre mujer. El conductor se detuvo. La imponente mansión se alzaba sobre ellos, columnas de mármol relucientes, fuentes que rociaban. Normalmente un equipo de empleados estaba en la puerta, esperando para recibirlo, con las maletas listas para ser llevadas. Pero hoy no salió nadie. Richard frunció el ceño. ¿Dónde demonios está todo el mundo? El mayordomo por fin apareció, sin prisas, sino caminando despacio, casi a regañadientes. Abrió la puerta del coche con la mirada baja. «Bienvenido a casa, señor», dijo el mayordomo en voz baja. Richard cogió su maleta y entró furioso. El gran vestíbulo resonó de forma extraña. Algo no cuadraba. La lámpara de araña brillaba como siempre, pero el aire se sentía vacío. Clara. La voz de Richard resonó. «Clara, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Verónica la seguía, haciendo sonar sus tacones. Quizás se esconde de la vergüenza. Richard abrió de golpe las puertas de la sala. La habitación estaba limpia. Demasiado limpia. Los retratos familiares enmarcados habían desaparecido. El jarrón que Clara tanto amaba había desaparecido. Ni siquiera los libros infantiles que antes llenaban el sofá estaban a la vista. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué es esto? Quizás por fin se fue.
dijo Verónica riendo. De verdad, Richard, no era eso lo que querías. Se acabó el rostro sombrío de fondo. Richard la ignoró. Entró furioso en la habitación. El armario de Clara estaba abierto. Perchas vacías se mecían como fantasmas. Sus zapatos, sus vestidos, las cajas que apilaba con tanto cuidado, todo había desaparecido. El joyero que una vez le regaló desapareció. La respiración de Richard se hizo más pesada. No lo haría. Fueron a las habitaciones de los niños. Las camas estaban vacías. Faltaban juguetes. Los armarios estaban vacíos. Parecía que nunca había vivido allí. Richard bajó la voz. Se llevó a los niños. Por un instante, el silencio inundó los pasillos. Incluso Verónica dejó de sonreír con sorna. Richard se volvió hacia el personal. ¿Dónde está? ¿Quién la ayudó? Díganmelo. El mayordomo se removió incómodo. Señor, la señora Collins nos pidió que no dijéramos nada. Los ojos de Richard brillaron. Yo te pago. Tú trabajas para mí. Ahora habla. El mayordomo tragó saliva con dificultad y señaló hacia el comedor. Ella lo dejó. Sobre la mesa pulida había un único sobre blanco. Richard reconoció la letra al instante. Firme, elegante. De Clara. Su mano tembló ligeramente al abrirla. La carta era breve, cada palabra afilada como una cuchilla. Durante años me dejaste en ridículo. Pensaste que era débil, pero te observaba, planeaba. Cuando termines de leer esto, te darás cuenta de que he recuperado algo más que mi dignidad. Richard lo leyó 2 veces y luego rió con amargura. Esto es una tontería. Está fanfarroneando. Clara no tiene el coraje. Pero incluso mientras lo decía, la inquietud se apoderó de su pecho. Clara nunca había hablado así. Siempre había aguantado en silencio. Ahora sus palabras eran como el acero. Verónica se inclinó sobre su hombro y leyó. ¡Oh, qué dramático! Probablemente solo cogió unas joyas y corrió a casa de su madre. No le des demasiadas vueltas. Richard dejó la carta de golpe. No lo sabes, Clara. Ella nunca amenaza. Si ella escribió esto, significa algo. Entró en su oficina, abriendo cajones de golpe, documentos desperdigados, archivos bancarios, escrituras de propiedad, carpetas de contraseñas. Faltaban algunas cosas. La caja fuerte estaba medio vacía. A Richard se le secó la garganta. No. Sacó su portátil y tecleó con furia. Su cuenta principal estaba bloqueada. Apareció un mensaje. Acceso no autorizado. Por favor, contacta con tu administrador. Apartó la laptop y empezó a pasearse por la habitación. Verónica lo observaba con los brazos cruzados. Así que se llevó algo de dinero. Ganarás más. Eres el multimillonario Richard Collins. La regañó. No lo entiendes. Clara sabe cosas. Estuvo conmigo desde el principio. Tiene acceso a todo. Inversiones, cuentas, tratos que hice en negro. Ella lo sabe todo. Verónica parpadeó y su sonrisa burlona se desvaneció. ¿Quieres decir que podría arruinarte? Richard apretó la mandíbula. Si habla, sí. El silencio se prolongó. El personal permaneció en silencio, moviéndose con cuidado, como si temieran ser vistos. El aire en la mansión, antes lleno de la voz resonante de Richard y la risa de Verónica, ahora se sentía pesado por la ausencia de Clara. Richard se dejó caer en el sillón de cuero de su oficina, con las manos apretadas contra el rostro. Durante años, creyó que Clara nunca se iría. Pensaba que su silencio era lealtad, que siempre resistiría.
pero se había ido y había dejado una advertencia. Verónica finalmente rompió el silencio. ¿Y ahora qué? Richard levantó la cabeza lentamente. Sus ojos ardían. Ahora, dijo en voz baja, la encontraremos y descubriremos exactamente qué se llevó. Pero en el fondo de su ira, una semilla de miedo empezó a crecer. Clara Hara se había marchado en silencio, pero su carta prometía algo mucho más fuerte y Richard Collins, quien creía tenerlo todo bajo control, estaba a punto de aprender lo que se sentía al perder. El primer titular saltó al amanecer. Richard Collins expuso fraude, cuentas en paraísos fiscales y pagos secretos. Richard se despertó con el zumbido constante de su teléfono. Su nombre estaba en todas partes. Hizo clic en un enlace tras otro. Un presentador de noticias tranquilo habló. Archivos filtrados muestran que Collins Global evadió impuestos mediante cuentas en paraísos fiscales. Grabaciones de audio que se cree pertenecen a Richard Collins hablan de transferencias ocultas y sobornos. Richard colgó el teléfono de golpe. Tonterías. ¿Quién lo plantó? Llamó a su jefa de relaciones públicas. Que lo apague. Su voz era rígida. No podemos. Los documentos son reales. Y Richard, solo alguien de dentro podría saber esto. Solo una persona había estado tan cerca. Clara Hara. Mientras Richard hacía alarde de Verónica por toda Europa, Clara Hara había estado moviendo piezas discretamente. Había contratado a Evelyn Park, una perspicaz abogada corporativa que creyó su historia cuando nadie más lo hizo. Richard piensa que soy débil. Clara Hara le dijo, no se da cuenta de que llevo años prestándole atención. Evelyn se inclinó hacia adelante. ¿Tienes pruebas? Clara Hara deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de contratos, facturas sospechosas, incluso fragmentos de audio que había grabado cuando Richard contestaba llamadas con el altavoz del teléfono, pensando que no estaba escuchando. Tengo pruebas, dijo Clara Hara con firmeza. Y quiero usarlas. Evelyn estudió la pila. Esto no son solo pruebas, es un arma. Con la guía de Evelyn, Clara Hara comenzó a transferir sus acciones de Collins Global. Discretamente, legalmente. Durante meses vendió poco a poco, con cuidado de no llamar la atención. Canalizó esos fondos hacia Northbridge Technologies, una pequeña empresa que Richard siempre había descartado. ¿Por qué Northbridge?, preguntó Mia una noche mientras veía a Clara Hara firmar papeles. Porque Richard se burló de ellos, dijo Clara Hara. Los llamó insignificantes. Lo que no sabe es que tienen buena gente, contratos honestos y necesitan un salvavidas. Mi salvavidas. Para cuando Richard y Verónica posaron en su yate en Grecia, Clara Hara ya se había convertido en la mayor accionista de Northbridge. Y cuando se filtraron las filtraciones, los inversores, desesperados por escapar de Collins Global, huyeron directamente a las manos de Clara Hara. Al mediodía del día de las primeras filtraciones, Collins Global era un caos. Los bancos congelaron cuentas. Los socios cancelaron reuniones. La junta directiva convocó a Richard a una sesión de emergencia. Richard entró en la sala de juntas con la cara roja, pero desafiante. Esto es una campaña de desprestigio. El director financiero deslizó papeles sobre la mesa. Estos correos electrónicos estaban autenticados. Esa es tu firma y esto que ella dijo. Al pulsar play en una grabación, es tu voz ordenando una transferencia ilegal. La sala quedó en silencio, salvo por la voz de Richard. Transferir los fondos a través de Lisboa. No hay rastros falsos. Richard ladró. No lo es, dijo el presidente con calma. Los equipos forenses confirmaron los metadatos.
Se miraron con seriedad. Entonces el presidente anunció: «Votamos suspenderlo como director ejecutivo hasta que esto se resuelva». «No pueden suspenderme de mi empresa», espetó Richard. «Mírennos», dijo un director. Las manos se levantaron una a una. La votación fue unánime. El personal de seguridad escoltó a Richard fuera del edificio por el que una vez se pavoneó como un rey. Mientras el imperio de Richard se desmoronaba, Clarara tomó la iniciativa. Ese mismo día, apareció en una transmisión empresarial en vivo como la nueva presidenta de Northbridge. El anfitrión se inclinó con entusiasmo. «Señora Collins, felicitaciones. Las acciones de su empresa han subido un 30% desde esta mañana». La voz de Clarahara era firme. «No se trata de mí. Se trata de construir algo en lo que la gente pueda confiar. ¿Tiene algún comentario sobre los problemas de su marido?» «Mi único comentario», dijo, con la mirada penetrante: «nadie debería amasar su fortuna con mentiras. Tarde o temprano, las mentiras se derrumban». El vídeo se hizo viral. Los inversores que antes elogiaban a Richard ahora aclamaban a Clarahara como un símbolo de resiliencia e inteligencia. Mia la abrazó esa noche. «Lo lograste, Clarahara. No solo estás sobreviviendo, estás liderando». Clarahara negó con la cabeza. «Aún no he terminado. Me humilló durante años. Ahora entenderá lo que significa ser impotente». Mientras tanto, la lealtad de Verónica resultó ser tan débil como sus vestidos de diseñador. En una boutique, su tarjeta de crédito Collins fue rechazada 2 veces. Llamó a Richard, furiosa. «Tus tarjetas no funcionan. ¿Me oyes? Estoy parada frente a la cajera como una mujer sin blanca. Arregla esto ahora mismo». Richard se pegó el teléfono a la oreja, ya paseándose de un lado a otro. «No tengo tiempo para esto. La junta me acaba de suspender». «¿Crees que me importa tu junta?», espetó. «Me importa que no me humillen en público. La gente sabe quién soy. No puedo quedarme aquí parada mientras un empleado me dice que mi tarjeta no sirve y luego usa otra. Todas son rechazadas». «Richard», gritó, «¿te das cuenta de lo despreciable que me haces quedar después de todo lo que he soportado?» Dejó de pasearse. «Todo lo que has soportado, Verónica. Te lo di todo, los coches, las joyas, los viajes. Vivías de mí». Su risa era aguda. «Y viviste de mí de otras maneras. No finjas que no cumplí con mi parte. ¿Quién te sonrió cuando necesitabas atención? ¿Quién te hizo parecer joven y vital mientras tu esposa permanecía en la sombra? Ese fui yo, y lo hice porque me prometiste una vida sin límites». A Richard le ardía la cara, y en cuanto el dinero escasea, te vas. No lo dudó. «No me apunté a la pobreza. Llámame cuando vuelvas a ser útil». Al anochecer, su ático estaba medio vacío. Un conductor bajó sus maletas. Dejó un mensaje frío: «Estás acabado. No me llames». Richard se quedó mirando las palabras, atónito. La amante de la que una vez había presumido como si fuera un premio lo había desechado sin mirar atrás. Evelyn visitó el apartamento de Clarahara con más papeles. La congelación de activos es oficial. El fideicomiso de los niños está protegido. Richard no tocará ni un centavo. Clarahara exhaló. La opresión en su pecho se alivió. Evelyn añadió: «El fiscal quiere hablar contigo. Si cooperas, el caso de fraude de Richard avanzará rápido». Clarahara miró por la ventana la ciudad, resplandeciente bajo las luces del atardecer. «Entonces cooperaremos». Jugó con la vida de la gente. Se creía intocable. Es hora de que aprenda lo contrario. Ella arropó a sus hijos. Su hijo susurró: «¿Papá irá a la cárcel?» «No lo sé», dijo Clarahara en voz baja, «pero estaremos a salvo».
Más tarde, se sentó a la misma mesa de la cocina donde semanas antes había escrito su primera nota. Lo que sé ahora. Abrió una nueva página y escribió: ¿Qué sigue? La lista era corta. Decir la verdad. Proteger a los niños. No mirar atrás. Su imperio no se construyó con yates ni mentiras. Se construyó con paciencia, planificación y finalmente valentía. Y mientras Richard se sentaba solo en su silenciosa mansión, contemplando una citación que no podía ignorar, Clara Ara cerró su cuaderno con mano firme. La jugada maestra no fue solo que lo destruyó, fue que lo reemplazó con dignidad, poder y la verdad. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. La sala del tribunal estaba abarrotada. Las cámaras disparaban afuera. Los periodistas abarrotaban las escaleras. Y el nombre de Richard Collins resonaba en todas las pantallas de Estados Unidos. Antes, había entrado en las salas entre aplausos, y ahora entraba arrastrando los pies con dos abogados a su lado, pálido y sudoroso, con su traje, antes perfecto, colgando suelto. Clara Ara se sentó cerca del frente, tranquila y serena. Llevaba un sencillo vestido azul marino, nada llamativo, pero contundente. Sus hijos no estaban allí. Se negó a dejarles ver esta parte del colapso de su padre. A su lado estaba sentada Evelyn, su abogada, quien le susurró al oído las novedades mientras entraba el juez. Todos de pie. Richard miró a su alrededor, con la mirada fija. Buscó compasión en su rostro. Quizás era una señal de la mujer que una vez lo ayudó a superar la pobreza. Pero su mirada era firme, fría, imperturbable. El fiscal comenzó a exponer el caso con precisión. Cuentas en el extranjero, fraude fiscal, pagos secretos, las grabaciones de la propia voz de Richard. Cada pieza impactó como un martillo sobre una piedra. Richard le susurró furioso a su abogado: «Lo están tergiversando todo». «Haz que paren, Richard», murmuró su abogado. «La evidencia es sólida. Necesitas quedarte callado». «Yo construí este imperio», siseó Richard. «No tendrían trabajo sin mí. Los imperios construidos sobre mentiras se desmoronan», dijo el abogado rotundamente. Testigo tras testigo hablaron. Exempleados testificaron sobre presiones para falsificar cifras. Proveedores describieron deudas impagas. Un banquero admitió que Richard había presionado para transferencias ocultas. Finalmente, llamaron a Clara Ara al estrado. Avanzó sin dudarlo. Richard tensó la mandíbula al pasar junto a él. Prestó juramento. Se sentó y juntó las manos cuidadosamente. «Señora Collins», empezó la fiscal, «vivió con el señor Collins durante 15 años. Sí», dijo Clara con calma. «Estuve ahí desde el principio. Tú lo apoyaste cuando empezó. Yo también. Vendí mis joyas. Pedí dinero prestado para el alquiler. Redacté sus primeros contratos. Senté los cimientos de su empresa junto a él. Y, sin embargo, años después, Clara Ara fijó su mirada en Richards. Años después, él construyó su éxito a base de mentiras. Me humilló en público, exhibió a su amante por todas partes y se burló de mí por quedarme. Pensó que mi silencio era señal de debilidad, pero lo estaba documentando todo». Un silencio se extendió por la sala. «¿Documentando?», preguntó el fiscal. Clara Ara asintió. Cada contrato, cada pago sospechoso, cada llamada que contestó con el altavoz. Yo llevaba un registro. Pensó que no lo escuchaba, pero sí. Durante años lo estuve escuchando.
Richard se puso de pie de repente, con la cara roja. Mentiroso. No tendrías nada si no fuera por mí. El juez golpeó con fuerza el mazo. Siéntese, señor Collins. Richard se recostó en su silla, temblando de rabia. Clara Hara no se inmutó. El fiscal continuó. ¿Y qué hizo con estas pruebas, señora Collins? Se las di a mis abogados. Saqué mis acciones de su empresa e invertí en una empresa rival, Northbridge Technologies. Y ahora tienes tu puesto allí. Soy la presidenta, dijo Clara Hara simplemente. El fiscal sonrió levemente. Así que, mientras la empresa del señor Collins se desplomaba bajo el peso de su fraude, tú creaste una alternativa estable. Sí, dijo Clara Hara, no porque quisiera venganza, sino porque la gente merece algo mejor que sus mentiras. Las exclamaciones resonaron en la sala. Richard dejó caer la cabeza entre las manos. Cuando Clara Hara se retiró, el abogado de Richard intentó recuperarse, presentándolo como un visionario, un hombre perseguido por una esposa amargada. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las grabaciones eran innegables. El rastro documental estaba claro. Durante el receso, Richard finalmente confrontó a Clara Hara en el pasillo. Tenía la mirada perdida. Clara Hara, escúchame. Podemos arreglar esto. Has dejado claro tu punto. Ganaste. Pero piensa en los niños. No me destruyas por completo. La voz de Clara Hara era serena, pero nítida como el cristal. Pensaba en los niños todos los días mientras arrastrabas nuestro nombre por el barro, mientras me ridiculizabas en público, mientras alimentabas al mundo con mentiras. No pensabas en ellos. No pensaste en mí. Solo pensaste en ti. Puedo cambiar, dijo Richard desesperado. Cortaré con Verónica. Cortaré con Clara Hara. Clara Hara entrecerró los ojos. Verónica ya te cortó. Igual que estás aburrida. Igual que tus amigos. Solo vienes a mí porque se te acabaron las opciones. La voz de Richard se quebró. No lo entiendes, Clara Hara. Sin todo esto, no soy nada. Clara Hara se inclinó. Sus palabras fueron tranquilas pero definitivas. No fuiste nada en el momento en que elegiste la codicia por encima del amor. El mundo finalmente lo ve. Se dio la vuelta y se alejó. Richard se quedó paralizado, agitando el pecho, viendo a la mujer que había subestimado salir con la cabeza en alto. Al reanudarse el juicio, llegó el golpe de gracia. Un investigador financiero testificó sobre cuentas ocultas a nombre de Richard que sumaban millones. El jurado escuchó con cara de piedra. En los alegatos finales, las palabras del fiscal resonaron en la sala. Richard Collins se creía intocable. Creía que la traición era su derecho y las mentiras su escudo. Pero la verdad no permanece enterrada para siempre. Hoy, la rendición de cuentas ha llegado. El jurado deliberó solo 4 horas. Al regresar, el veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. Richard se sintió abrumado. Sus abogados susurraron sobre apelaciones, pero el peso de la palabra culpable lo aplastó. El juez habló con firmeza. Richard Collins, condenado a 12 años de prisión federal. La sala del tribunal se llenó de jadeos. Los periodistas escribían con furia. El rostro de Richard palideció mientras los guardias se acercaban para escoltarlo. Buscó con la mirada a Clara Hara una última vez. Ella permanecía tranquila, con los brazos cruzados, observando sin compasión. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Clara Hara le dio la espalda. Ya no necesitaba excusas. Afuera, las cámaras destellaban mientras Clara Hara salía del juzgado. Los reporteros gritaban preguntas. Señora Collins,
Se siente reivindicada. Fue una venganza. ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres? Clara Ara se detuvo, miró fijamente a las cámaras y habló con claridad. Mentiras y dudas que crecen a la par. Luego, la desesperación lenta se transforma, pero subestimando la apuesta. El comercio es fatal. Richard Collins construyó su imperio sobre mentiras, y las mentiras siempre fracasan. Se alejó tranquila y sin prisas mientras la multitud estallaba en preguntas tras ella. Que incluso en la mesa de su cocina, una vez más, sus hijos jugaban en la habitación contigua. Su risa era suave pero constante. Abrió su cuaderno donde había escrito su lista final. Di la verdad. Protege a los niños. No mires atrás. Tachó la última línea. Ya no necesitaba recordárselo. Ya lo había hecho. Por primera vez en años, Clara Collins se sintió libre. Y Richard Collins, otrora multimillonario que se creía dueño del mundo, era solo otro hombre derribado por su orgullo. El ajuste de cuentas había terminado.